A ver, amigos míos, cabolero, a ver, déjame ponerlos al día, que si yo no los actualizo con estas cosas, nadie lo hace. Mira, yo vi el otro día estas dos noticias en 14 y medio. Moscú financia una tienda mayorista en La Habana y promete un hotel solo para rusos. O sea, que ni los cubanos van a poder entrar a ese hotel, es solo para rusos. Y luego me encuentro esta otra noticia: La Habana y Pekín firman un acuerdo para promover el turismo chino en Cuba. Señores, estas dos noticias nos dan la muestra de cómo el PCC está poniendo a la isla en brazos de Putin y Xi Jinping. Están tratando de que no nos enteremos, de que no veamos todo lo que ellos están haciendo. Por eso yo aquí hoy te traigo un resumen, el resumen más completo, un inventario de operaciones ocultas, acuerdos económicos, acuerdos militares, todo lo que está ocurriendo entre el régimen y China y Rusia a la rueda de pan sin canela y sin pan. Vamos allá, mira, con Rusia. Según el medio ruso Sputnik, en un artículo del 14 de marzo, Cuba le seguirá comprando petróleo a Rusia a cambio de más ventajas dentro de la isla. Putin le dice al Canelo, ¿ok? Coge tu petróleo, toma chocolate, pero paga. La isla es mía. Y bueno, esto lo fue a cuadrar el propio Igor Sechin, director ejecutivo de la petrolera rusa Rosneft, que viajó a Cuba. El tipo, el mayón del petróleo, tú sabes, mano derecha de Putin, fue a Cuba a principios de marzo. Como parte de estas ventajas, Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin, se reunió el martes 28 de marzo con el embajador de Cuba en Moscú, Julio Garmendia. En la reunión se acordó un contrato, para la construcción de este hotel para turistas rusos, solo para rusos. Este hotel, a pesar de que el turismo en Cuba está en la ruina total. Cuba, según un estudio de la consultora internacional Forward Case, tiene la peor recuperación turística después de la pandemia en todo el continente americano, con una caída del 65%. Pero seguimos. Los cajeros automáticos en La Habana ya realizan operaciones con tarjetas MIR rusas desde los primeros días de marzo. Durante el verano se debe extender su uso a todo el país. Esto significa que en los bancos de La Habana los turistas y funcionarios rusos pueden extraer dinero con las tarjetas MIR. Estas tarjetas son un sistema de pago que Rusia utiliza en países aliados debido a las sanciones impuestas por Occidente. Y muchos analistas han planteado su preocupación de que todo este invento en Cuba, estas tarjetas rusas en Cuba, sean para lavar dinero, tejemaneje. O sea, que Cuba se va a poner más en malas todavía con Occidente, con Europa, con Estados Unidos. Protegiendo y lavando dinero de un criminal de guerra buscado por la policía internacional. Esto es increíble. Recuerden también el cambio de la economía socialista cubana al modelo ruso. Este cambio fraude de lo que hay en Cuba que no funciona a un modelo mafioso oligárquico que en Rusia tampoco funciona. Expertos rusos viajaron a Cuba en enero y crearon el Centro de Transformación Económica para todo este descaro. Una de las estrategias que le propusieron a Canel fue fortalecer las pequeñas y medianas empresas, ir creando ya la mafia, la oligarquía con personal confiable. Déjalos tener negocios a los más chivatones, los que sean más del PCC, del DTI, del MININ, de la seguridad. El diario Sputnik publicó el 30 de marzo un artículo donde Titov afirma que las pequeñas y medianas empresas en Cuba se encuentran en una etapa inicial de desarrollo que les corresponde un 7% del PIB, que en ellas trabaja alrededor de una cuarta parte de los empleados, 1.600.000 personas. Según datos del Ministerio del Trabajo, estas personas garantizan cerca del 11% de los ingresos fiscales. O sea, lo que yo analizo aquí es, mira la penetración rusa hasta dónde llega y el conocimiento que tienen los rusos de cómo funciona Cuba, de cifras, de datos, de estadística. O sea, fíjate tú cómo están invirtiendo en la isla, pero se la están metiendo en un bolsillo al mismo tiempo. En la reunión del 28 de marzo entre Titov y el embajador cubano en Rusia, Titov propuso crear una empresa mixta, al parecer un gran supermercado en colaboración con Cimex. Cimex, propiedad de Gaesa y sancionada por Estados Unidos. Esta empresa mixta tiene por nombre Rus, fíjate tú, Rus Market.
El régimen ya dio el sí. Rusia tiene que firmar un contrato para solucionar problemas logísticos. Bueno, logística como cómo se va a transportar las mercancías rusas, los seguros. Hasta el momento esta casa comercial mayorista venderá alimentos, productos químicos y útiles del hogar. Rusia donó recientemente un total de 111.111.100 dólares para revitalizar la antillana de acero. Mientras todo esto ocurre, el 31 de marzo el Kremlin presentó por decreto firmado por Putin su nuevo concepto de política exterior en el que identifica a Estados Unidos como su principal enemigo de Occidente. Este documento afirma también que para Rusia es prioridad eliminar la dominación de Estados Unidos y de los países occidentales en los asuntos globales y que priorizará potencialmente las estrategias, relaciones y negocios con sus grandes aliados China y la India, los países musulmanes, países de Asia, el Pacífico, África, América Latina y el Caribe. Aquí es donde entra Cuba, aquí es donde entra Cuba en este potaje y dentro de esta historia, alianza militar, enemigo de Estados Unidos, Rusia con Cuba, o sea, Cuba poniéndose cada vez más en las manos del pantano y del fango. Pero vamos para China, el otro enemigo de Estados Unidos, como el dragón chino está enroscando a Cuba. A inicios de octubre de 2022, la Unión de Ferrocarriles de Cuba firmó 2 cartas con la empresa china Beijing Fanglian Technology para trabajar en la recuperación del ferrocarril de Cuba. Y la gente no se da cuenta de lo que significa esto, y aquí hay una estrategia brutal. Los chinos son muy pillos. Si quieres sacar recursos de Cuba, arregla los ferrocarriles, que son los que llevan la mercancía hasta los puertos para sacárselos a Cuba. Fíjate tú que los asuntos más importantes de estas conversaciones fueron la restauración de los talleres ferroviarios y locomotoras de la zona especial de ¿dónde? De Mariel, donde está el almacén para coger y vaciar a Cuba y tirarle 3 calzoncillos allá adentro. La agencia turística china Tumei International Travel firmó un memorando de entendimiento para incrementar la llegada de turistas chinos a Cuba. Este anuncio de la agencia se hace solo 3 meses después de que Canel viajara a China buscando apoyo económico, y Cuba es uno de los 20 países a los que China autorizó viajar a su población en grupo. Pueden ir en grupo para Cuba arriba a gastar dinerito en Cuba, y para facilitar los viajes se tiene previsto establecer conexión aérea con Air China, Hainan Airlines y otras aerolíneas chinas. El miércoles 18 de enero de 2023, en acto oficial, China donó a Cuba 700 millones de yuanes, unos 103 millones de dólares, para programas de impacto socioeconómico, la reanudación de obras industriales de energías renovables y la modernización de los medios de prensa para la propaganda que sea más efectiva, que tenga más tecnología. Mira cómo están organizando todo el paquete. Según el embajador de Cuba en China, que fue el que recogió el cheque de los 100 millones de dólares, Carlos Pereira, Cuba cuenta con facilidades financieras en China y está la promesa de una mayor inserción de las empresas chinas dentro de Cuba. Otra cosa, ambos países trabajan en un proyecto de vacuna llamado Pan Corona contra las distintas variantes de COVID. China también va a inyectar dinero en la industria del calzado cubano. Escuchen esto, una de estas empresas beneficiadas, la que más, es Converse en Santiago de Cuba. Esta empresa, con 3 plantas de calzado en la provincia de Santiago, es una de las encargadas de fabricar y reparar el calzado militar, sobre todo las botas marca Coloso. Ya saben, China garantizando el calzado de los boinas negras y de los policías para que tengan buenos palos para salir a darle golpe a la gente. ¿Te das cuenta? Entre los principales acuerdos y peticiones de Cuba a China están los relativos a los sectores de la biotecnología, la energía, y aquí viene la parte extremadamente peligrosa, la ciberseguridad. Ciberseguridad, cámaras de vigilancia, hackeo, espiar a los ciudadanos, bloquear más rápido el internet, saber quién publica
publica qué, desde dónde lo está publicando. O sea, vigilancia total absoluto del país, de las millones y millones de cámaras de filmación apoyando a Cuba en controlar más a su gente. De hecho, el pasado jueves 30 de marzo, el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Perdomo inició una visita de trabajo a China para buscar acuerdos, contratos en áreas estratégicas de las telecomunicaciones, la televisión digital, la ciberseguridad, la biotecnología y la salud. Amigos míos, dentro de estos paquetes está el veneno escondido. Este es un muestreo general para que vean cómo se está moviendo el régimen. Esto no te lo dice nadie. Aquí tienes, mira, el inventario completico de todos los pasos que a espaldas tuyas están dando para poner a Cuba en brazos de Putin y de Xi Jinping. Por un lado, le piden limosnas a Estados Unidos, quítanos el embargo, y por el otro fortalecen las alianzas económicas y militares con los principales enemigos de los Estados Unidos. Y al final, el que más jodido sale de todo esto es el pueblo cubano. El pueblo cubano que sigue sin ver prosperidad y sin futuro. Así que, teniendo en cuenta lo anterior, ya saben cómo viene el porvenir de los cubanos en la isla. Cada vez menos autonomía, cada vez más dependencia, más vigilancia. Cuba, Made in China, ensamblada con productos rusos. Hasta la próxima. Si tú crees que este trabajo de ponerte al día de todo lo que está pasando, de darte el panorama, actualizarte, bueno, si tú crees que esto vale la pena, suscríbete, activa la campanita, forma parte de esta familia. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video.